mi canal Educación con Betsa. Me da mucho gusto nuevamente saludarte por este medio. Pero antes de comenzar, te tengo una super noticia y es que ya somos 5,000 suscriptores. Muchas gracias por ver el contenido, darle like, suscribirte. Esto me motiva a que siga haciendo más contenido. Muchas gracias. Ahora pasaremos al acertijo. Y este dice así: un vaquero vino a un pueblo con su caballo y llegó en viernes y se quedó un día y luego se fue en viernes. ¿Cómo lo hizo? Como sabes, la respuesta te la daré al final del video. Así que rápidamente vamos a pasar a la página 42 de tu libro de desafíos matemáticos de quinto grado. Esta lección número 16 lleva por nombre Línea del Tiempo. Veamos qué es lo que tenemos que hacer. Ubica en la línea del tiempo de la página siguiente en qué momento de la historia se desarrollaron los acontecimientos que se anuncian en cada recuadro y coloca la letra que corresponde a cada círculo. Luego, contesten las preguntas. Bien, ahora vamos a ubicarnos en la página 43 y si observamos es nuestra línea del tiempo. Los circulitos amarillos es ahí a donde tenemos que poner A, B, C, D, E, F, G o H. Dependiendo del acontecimiento lo tenemos que colocar correctamente. Vamos a leer el inciso A. En el siglo IV antes de nuestra era inició con Alejandro Magno, la época helenística, periodo que duró hasta el inicio del Imperio Romano. Entonces vamos a ubicarnos en nuestra línea del tiempo. Vamos a ubicar el 0, porque ahí es a donde tenemos que partir. La línea del tiempo se va a ubicar años antes de nuestra era y años en nuestra era. Si nos están diciendo que en el siglo IV antes de nuestra era, significa que tenemos que colocarnos en el lado donde están señalando los años antes de nuestra era. Entonces vamos a contar 4, a partir del 0 vamos a contar 4 rayitas, 1, 2, 3 y 4, y ahí tenemos que escribir en ese circulito la letra A, ¿ok? Vamos a pasar con la letra B. En el siglo XXVIII antes de nuestra era sucedió la unificación de Egipto atribuida al faraón Menes. Entonces ahora lo que nos están diciendo es que igual tenemos que ubicarnos años antes de nuestra era y nos están diciendo en el siglo XXVIII. Entonces vamos a contar del 0 hacia los años antes de nuestra era. Vamos a contar 10, 20 y 8 y ahí vamos a ubicar la letra B como lo estoy mostrando en la pantalla. Letra C. En el año 630 de nuestra era, un profeta árabe llamado Mahoma fundó una de las religiones más importantes del mundo, la musulmana, también conocida como el Islam. Entonces, vamos a ubicarnos en la parte donde dice años de nuestra era. Nos están diciendo que fue en el año 630. Entonces del 0 hay que contar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y como en medio está ubicada una flechita y el circulito amarillo, ahí es a donde tendríamos que ubicar el C. Ahora que ya te expliqué cómo colocar cada letra, es tu turno para terminar de resolver la consigna 1. Ahora vamos a pasar a la página 44 para responder las preguntas. A. ¿Cuántas décadas han transcurrido desde el acontecimiento señalado en el recuadro F hasta la fecha actual? Hagámoslo. Y de acuerdo al inciso A, la letra F nos marca que la Revolución Rusa inició en 1917. ¿Quieren saber cuántas décadas han transcurrido desde este acontecimiento hasta la fecha actual? Entonces, primero lo que vamos a hacer es una resta. Vamos a restar el año en el que nos encontramos, que es 2020, y le vamos a quitar 1917, que es cuando dio el inicio la Revolución Rusa. Al hacer nuestra resta nos sale que son 103 años. 103 años han transcurrido.
Entonces, si sabemos que una década es igual a 10 años, ¿cuántas décadas serán 103 años? Para esto vamos a utilizar nuestra regla de 3. Vamos a multiplicar 103 por 1 entre 10 y nos da como resultado 10 décadas, pero nos sobran 3 años. Entonces el resultado son 10 décadas y 3 años. 3 años porque son estos de aquí. B. ¿Cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo en el caso anterior? De acuerdo al inciso B, nos están preguntando cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo en el caso anterior. Entonces lo que tenemos que hacer es una resta. Sabemos que un siglo es igual a 100 años. Entonces vamos a restar 100 menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque recuerden que en el inciso anterior nos salieron que han transcurrido 103 años, pero estos 3 años se quedaron vagando solitos. Entonces es por eso que estamos considerando el 3 para completar otro siglo. Entonces es por eso que vamos a restar 100 menos 3 y es igual a 97. La respuesta es que nos faltan 97 años para completar otro siglo. C. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico descrito en el recuadro A hasta el año actual? De acuerdo al inciso C, sabemos que el hecho histórico ocurrió en el siglo IV antes y actualmente estamos nosotros en el siglo XXI. Pero el siglo XXI comienza en el 2001 y termina en el 2100. Entonces, como todavía no terminamos este siglo completo, es por eso que vamos a contar hasta el siglo XX. Entonces, sumamos 4 más 20, que es el siglo XX, el que sí ya lo tenemos completo, y nos da como resultado 24 siglos. Pasemos al D. D. ¿En qué siglo nació Tales de Mileto? De acuerdo al inciso D, el siglo 7 antes de nuestra era comenzó el 1 de enero del 700 antes de nuestra era y terminó el 31 de diciembre del 601 antes de nuestra era. Sabemos que Tales de Mileto nació en 624 antes de nuestra era, el cual se encuentra entre los años que comprende el siglo 7. Pasemos al E. ¿En qué siglo los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlan? De acuerdo al inciso E, sabemos que el siglo XVI comprende del año 1501 al 1600. Y como puedes observar, la conquista de Tenochtitlan ocurre dentro de este periodo. Pasemos al F. F. Mencionen un hecho histórico ocurrido en el siglo XX. De acuerdo al inciso F, el siglo XX empieza de 1901 al 2000. Entonces, de acuerdo a los acontecimientos que se comparten en la línea, sabemos que la Revolución Rusa de 1917 ocurre dentro de este periodo. Pasemos al G. G. ¿Cuál fue el primer día del siglo XX? De acuerdo al inciso G, el primer día del siglo XX fue el 1 de enero de 1901. H. ¿Cuál será el último día del siglo XXI? De acuerdo al inciso H, el último día del siglo XXI será el 31 de diciembre del 2100. I. ¿Cuántas décadas hay desde el año 1810, que es el siglo XIX, hasta el año 2013? Este corresponde al siglo XXI. De acuerdo al inciso I, lo que vamos a hacer es una resta. Primero vamos a
ver los años de diferencia. Del 2013 le vamos a quitar 1810 y nos da como resultado 203 años. Entonces, si sabemos que una década es igual a 10 años, ¿cuántas décadas serán 200 años? ¿Por qué no 203? Porque estos tres no cumplen, aunque sea una década completa, porque recuerden que necesitamos 10 años. Entonces, por eso estos tres los dejo solitos y solamente tomo estos 200. Vamos a hacer nuestra regla de 3. 200 por 1 entre 10 es igual a 20 décadas. Entonces 20 décadas hay desde 1810 hasta el 2013 y nos sobran 3 años. Pasemos al J. J. Si Cristóbal Colón pisó tierras americanas por primera vez el 12 de octubre de 1492, ¿qué siglo corría? De acuerdo al inciso J, el siglo XV comprende de 1401 a 1500. Si sabemos que Cristóbal Colón pisó tierras americanas por primera vez en 1492, se encuentra dentro de este siglo XV. Y bueno, así terminamos de contestar nuestra lección número 16. Ahora pasaremos a la sección de nuevos retos y tu reto es el siguiente. Déjame en los comentarios tú en qué siglo estás viviendo. Ahora pasaremos a la respuesta del acertijo, y es que su caballo se llamaba Viernes. Me dio mucho gusto que llegaras hasta aquí en el video. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo con todos tus conocidos. Nos vemos, adiós.